Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Sergio Ávila Bolsa, vuestra casa. Hoy vamos a volver a analizar una serie de gráficos interesantes que yo creo que, bueno, pues nos pueden dar información de cara a poder analizar los mercados a futuro. Así que no os vayáis, que empezamos. Bien, pues vamos a analizar los principales gráficos. En este caso, el primero que vamos a analizar es cuáles son los diferentes indicadores de sentimiento del mercado que tenemos en estos momentos. Dice, en este caso, DataStream, que es la fuente, junto con Aver Analytics, EPFR, Goldman Sachs, Global Investment Research, que algunos de los indicadores de sentimiento del mercado siguen siendo de aversión al riesgo. O sea, que quiere decir que sigue habiendo miedo en el mercado. Lo cual, bueno, pues hace que de momento pues no haya un posicionamiento optimista, sino que todo lo contrario, sigue habiendo un posicionamiento más bien pesimista. Esto nos lo dice porque tenemos, como podemos ver en el gráfico, risk on quiere decir a favor del riesgo, risk off aversión al riesgo, ¿no? En este caso, pues no está a favor del riesgo. Entonces tenemos a los bonos seguros a 12 meses, cerca de, en este caso, risk-off. Tenemos bonos seguros a 3 meses también, marcando aversión al riesgo. Tenemos el ratio del S&P de Estados Unidos, Cal Put, volumen ratio también cerca, en este caso, de aversión al riesgo. Los bonos más arriesgados también, equities CFTC, o sea, lo que serían las posiciones de los CFTC que tienen posiciones en futuros en equities también, pues en este caso marcando aversión al riesgo. Los bonos arriesgados a 12 meses también hay aversión al riesgo. Y bueno, luego tendríamos que se empieza a neutralizar lo que serían indicadores como es la encuesta de Estados Unidos de inversores individuales, ¿no? Bull and Bear, que en este caso nos dice que estaría más o menos neutral. La encuesta de Bull and Bear de Investor Intelligence también nos dice más o menos neutralidad. Global Equity Flows ya empieza a haber cierta aversión al riesgo. Tenemos tanto a 12 meses como a 3 meses. Luego tenemos al yen y el posicionamiento de yen y futuros del oro, que también, bueno, posicionamiento risk-on. Y Equity Risk Parity Allocation también pues, nos indica, en este caso, cierto risk-on. Pero a nivel general vemos cómo estos indicadores nos muestran que todavía sigue habiendo miedo en el mercado. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que es una pregunta, ¿no?, que ha hecho JP Morgan, que en este caso dice, ¿dónde vemos al S&P 500 a final de año? ¿No? ¿Dónde lo veis? Y bueno, pues aún tenemos un 30% de encuestados que dicen que lo verán en el entorno de los 4.000. Ahora mismo, si nos fijamos en el S&P 500, en el contado, pues vamos a ver cómo el S&P 500 en estos momentos se encuentra en 4.278. O sea que la mayoría dice que esperarían que pudiera haber mayores caídas hasta 4.000, pero sin embargo luego hay un 25% que dicen que podría haber subidas hasta 4.400. O sea que hay una lucha entre 4.400 en cuanto al posicionamiento de lo que dice la mayoría de los encuestados. Luego un 15% dice que se mantendría más o menos en los niveles actuales de 4.200 y ya empieza a haber pues porcentajes más bajos que dicen 10% 3.800, 5% 3.600, 8% 4.600 y 8% 4.800. O sea que en la zona en la que estamos ahora 15% y luego habría pues algo de paridad entre los que piensan que se puede ir a 4.000 y los que se pueden ir a 4.400 de aquí a final de año. Si nos fijamos en este gráfico de Bank of America, un análisis técnico, ellos utilizan la media de 50 y 100 días y también la de 200. Dice que sí, el precio está por encima de la media de 200, pero tiene dos medias por encima, que son la de 50 y 100 días, y por tanto, dice que a pesar del repunte que había tenido recientemente o anterior de las caídas, ¿no?, que hemos visto ahora, dice que los alcistas todavía se enfrentan a una barrera táctica de los promedios de las medias móviles 50 y 100 que actúan como resistencia. Pues vamos a poner esto en el gráfico. Y yo aquí en este caso tenía la media ponderada de 200, la vamos a poner simple, ¿vale? Justamente está pues luchando con esa media de 200 simple. Y si añadimos las medias móviles simples
de 50 y de 200, vamos a ponerla en el gráfico, media móvil simple de 50, ahí se ha enfrentado con ella, y vamos a poner indicadores, vamos a añadir indicador media móvil simple de 100, vamos a cambiar los colores, vamos a poner alcista por ejemplo en amarillo y vamos a poner bajista en un tono fucsia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues efectivamente tenemos que hubo un cruce bajista, ¿no?, entre las medias de 50 y de 100. Y en este caso, pues, lo dicen que serían resistencias importantes a tener en cuenta antes de pensar en que se pudiera haber una recuperación completa del SP500, ¿no?, por parte de lo que dice en este caso Bank of America. O sea que resistencias hay en esos dos niveles. Ahora nos vamos a fijar en una de las grandes preguntas, ¿no?, que se hace todo el mundo en el mercado, y es: ¿va a haber recesión en Estados Unidos? ¿Cuál es la probabilidad de que haya una recesión? ¿Qué es lo que piensa en este caso Goldman Sachs por un lado y el consenso de periodistas, ¿no?, en Wall Street? Y bueno, dice, si nos fijamos en Goldman Sachs, en junio de 2022 subieron al 30% la probabilidad de una recesión debido a una alta inflación. Febrero de 2023 lo bajaron al 25% debido a que había ajustes en el mercado laboral. Luego en marzo lo subieron de nuevo al 35% por encima de los datos de junio, marzo de 2023, porque había estrés bancario, ¿no?, todo lo que tuvimos con la crisis bancaria. En junio de 2023, bueno, perdón, estoy hablando en este caso de los periodistas. No, perdón, Goldman Sachs lo bajaron en marzo. Lo mantuvieron en esa zona del 25%, luego lo volvieron a bajar y en julio de 2023 lo bajaron al 20% debido a que pensaban que había un progreso de desinflación y que eso hacía que hubiera menos probabilidad de recesión, ¿no? Bueno, pues la pregunta es si puede lograr la Reserva Federal con éxito ese aterrizaje suave. ¿Qué es lo que dicen los periodistas del Consenso de Periodistas de Wall Street? En octubre de 2022 lo subieron al 35%, luego en marzo lo mantuvieron al 35% de nuevo debido al estrés bancario. En junio lo bajaron al 25% debido a que, bueno, había deuda limitada y riesgos bancarios. Bueno, pensaron que se podía haber quitado ese riesgo, ¿no?, después de la crisis bancaria que tuvimos, y en septiembre de 2023 lo bajaron al 15% debido a que hay un mercado laboral positivo y que hay buenas noticias en cuanto a la inflación, ¿no?, que ha habido inflación. Ahora veremos si esto lo cambian, porque es cierto que los precios del petróleo están subiendo con toda la crisis de Oriente Medio, Oriente Próximo, y bueno, ya veremos a ver qué pasa con la inflación y qué es lo que dice Jerome Powell, ¿no? Pero bueno, aquí quizás algo optimistas todo el mundo, ¿no?, sobre que no puede haber o que no va a haber recesión, o que va a ser una recesión suave. Y en línea con todo esto, la siguiente pregunta que se hace Bank of America y que hace a sus encuestados es: ¿cuándo recortará la Reserva Federal por primera vez los tipos de interés? ¿Comenzará la Reserva Federal a bajar los tipos de interés en el segundo trimestre de 2024? Esto es una decisión que tiene importantes implicaciones para la economía y los mercados financieros, ¿no? Y aquí nos dice que en el segundo trimestre de 2024 se considera que podría haber una probabilidad del 26%, y luego en el tercer trimestre de 2024 del 32%. Con lo cual, bueno, pues estaría llevando más o menos a que hubiese bajadas de tipos de interés a partir del tercer trimestre de 2024, es lo que los encuestados esperan. Y nos vamos a fijar aquí en este caso en lo que sería la valoración, lo que sería el PER del SP500 con respecto al ratio VIX. Dice, cuando la relación entre la valoración y volatilidad del SP500 es alta, sugiere que los inversores pagan más por la seguridad percibida del mercado, lo que indica una posible sobrevaloración y una mayor vulnerabilidad del mercado a las recesiones. O sea que cuando hay un dato alto en este ratio, indica que el mercado podría estar algo sobrevalorado. Bueno, vamos a ver qué ha pasado en el futuro. En 1999 estaba en 1,38, luego tuvimos caídas.
en 2006-2007, antes de la crisis de 2008 estaba en 1,47, luego tuvimos caídas. Subió hasta 1,41 en 2014-2015, tardó un poco en haber cierta corrección. Una fuerte subida en 2017-2018 que no trajo demasiada corrección, tardó después en llevar a cabo. Antes de la crisis del COVID estaba en 1,50, antes de las caídas que tuvimos en el año 2022 estaba en 1,39 y ahora está en 1,42. Bueno, pues un ratio quizás un poquito alto en estos momentos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Y luego otro dato interesante, y es que este año, el año 2023, está siendo completamente distinto a lo que decía la media en cuanto a lo que serían los días por semana, ¿no? Los días por semana en los que mejor había tenido rendimientos el S&P 500 habían sido miércoles, jueves y viernes. Bueno, pues resulta que este año todo lo contrario, están siendo lunes y jueves los días más favorables para las acciones de Estados Unidos en lo que va de año, con los niveles más altos de rendimiento y rentabilidad potencial entre todos los días de la semana. Dice que el lunes sube de media 24 puntos básicos y el jueves sube de media 30 puntos básicos, teniendo en cuenta que cae el martes 21 puntos básicos y miércoles 4 puntos básicos y el viernes subiría 6 puntos básicos. Así que lunes y jueves están siendo los días más interesantes de la semana en este año 2023. Así que aquí os dejo estos datos para reflexionar. Dejadme comentarios de todo lo que hemos visto, si pensáis que va a haber recesión, cuándo va a haber recesión, cuándo van a bajar los tipos de interés la Reserva Federal y qué os ha parecido este dato también de la rentabilidad media del S&P 500 por semana. También suscribiros al canal, que es gratis, dejadme algún like, activa la campanita y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, buen trading, un saludo.